El caso del vicesargento Eber Darío Ferreira está siendo en este momento justamente tocado por el ministro de Defensa en una conferencia de prensa. Vamos a tomar la señal ahora mismo a ver qué dice el ministro. También tenemos el legítimo derecho de aclarar para que la imagen de la institución quede resguardada. Los detalles de la cronología de los hechos voy a dejar a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, el general Narváez. A propósito, antes de pasar la palabra al general Narváez, quiero manifestar que estamos acá, el comandante del Comando Logístico, el general Arza, el director de la Dirección del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas de la Nación, el general Orrego, el director del Hospital Militar, la médica tratante, el director del Hospital Militar, el doctor Fretes, que está acá a mi izquierda, la doctora tratante del personal. Y bueno, todos estamos acá para aclarar, para desmentir y sobre todo alguna inquietud que tengan ustedes para aclarar debidamente. El general Narváez, por favor. Antes que nada, muy buenos días. Bueno, lo ya mencionado por el señor ministro de Defensa Nacional, el personal ingresó en el penal de Viñascue el 1 de marzo del 2025. Era por el supuesto hecho de privación ilegítima de libertad, secuestro, asociación criminal y extorsión grave. Está a cargo del Juzgado Penal de Garantía de Santa Rosa del Aguaral. O sea que está a cargo del fuero ordinario. Desde la fecha de su ingreso al penal de Viñascue, desde el 1 de marzo hasta la fecha en que tuvo la primera intervención médica, nosotros no tuvimos ningún pedido de familiares ni tampoco de abogados para que se le tenga una atención por cuestiones de salud. Y aparte de eso, cabe también mencionar de que el personal está libre de comunicación, él está libre para recibir visita martes, jueves y sábados, además de recibir visitas de lunes a viernes de sus abogados. Cabe destacar que desde el momento en que se inició el evento del tema de salud del interno, se ha tenido un flujo importante de comunicación con el juzgado. Desde el primer momento que se inició, que de hecho que va a entrar a detallar la parte médica a cargo de la doctora tratante desde el momento en que tuvimos información del problema de salud del interno Eber Ferreira. No, la médica tratante ahora vamos a escuchar. Muy buenos días. Yo soy la doctora Natalia Arce, médica del penal de Viñascue. Me tocó atender al paciente Eber Darío Ferreira, de 28 años de edad, desde el 17 de enero del año en curso. Él presentó síntomas respiratorios con fiebre, tos, y se le medicó como una infección respiratoria aguda como tal. Desde ese momento estuvimos en contacto directo con él, se le hizo todos los estudios pertinentes. Posterior a eso recibimos la visita del médico forense del Poder Judicial. Él dijo que podíamos continuar con la misma medicación, que estaba de acuerdo con la misma, y sugirió además hacer algunos estudios médicos en el Hospital Militar. A partir de ese momento el paciente ya fue remitido al Hospital Militar para los estudios que le están realizando a partir de la fecha. Recién en esa fecha, doctora, ¿él presentó algún síntoma, alguna dolencia o anteriormente ya? Anteriormente ninguna. Esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con él como su médica tratante. ¿Qué indica? Aún se están haciendo estudios, todavía no tenemos el diagnóstico final. ¿De cáncer? Sí, está en proceso, se está esperando los últimos resultados de inmunohistoquímica para saber exactamente qué tipo y para poder ver el tratamiento con el oncólogo, que es el especialista que debe hacer el tratamiento. Supuestamente desde diciembre los familiares le pusieron en alerta a ustedes no tienen registros en esa fecha. Yo no le atendí desde enero, desde el 17 de enero es que yo tengo un contacto con el paciente. Acá el doctor Fretes puede mencionar las veces que el paciente vino al hospital y el momento en que le están atendiendo acá.
Inclusive, luego de ser atendido, él alegó que ya presentaba mejorías, doctora. Él presentó mejorías exactamente después de su tratamiento antibiótico. Él tenía prescrito un reposo absoluto, volvió a hacer ejercicios físicos de alta intensidad y volvió a presentar, por supuesto, síntomas como tos y se le volvió a medicar. ¿Cuál fue el primer síntoma que él presentó, doctora? Él presentó tos y fiebre. Sí. Presencia de sangre, supuestamente, nunca pudieron... Él mencionó en una ocasión y me mostró una foto que tenía un poquito de sangre dentro de su expectoración, por lo cual, como es un mecanismo normal, se hace también un estudio para descartar tuberculosis, que salió negativo desde el primer momento. ¿Se detectó algún tumor en el pulmón, doctora? ¿Cómo se da? Eso es lo que se está estudiando. Acá el doctor les va a poder explicar esas cuestiones. Doctor Frete, director del hospital. General de Brigada Darío Frete, director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Bueno, como ya refirió acá la médica forense de la Justicia Militar, a pedido del médico forense de la Justicia Ordinaria y también a pedido de la doctora Arce, fue evacuado el paciente Darío Ferreira en fecha 23 de marzo a la urgencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas para realizarle estudios complementarios. El 23 de marzo ingresó al servicio de urgencias, el 25 de marzo pasó del servicio de urgencias al servicio de clínica médica ya en una sala de internación donde se encuentra solo, una sala totalmente para él solo y sus familiares. Desde ese momento iniciamos los estudios pertinentes, ¿verdad?, para descartar cualquier otro tipo de patologías, ya que fue una evolución tórpida la que tuvo dentro del penal, entonces por lo cual fue derivado a este hospital para definir bien el diagnóstico al cual está siendo aquejado este paciente. En fecha 26 de marzo ya fue evaluado por un neumólogo, el doctor Diego Benítez, el cual indica una fibrobroncoscopía para ver bien qué problema tiene dentro de la tráquea y dentro de los bronquios y en el área pulmonar. Eso fue el 26, el 28 ya se programa un día sábado, se programa la fibrobroncoscopía y se realiza la fibrobroncoscopía. Eso da un resultado bastante llamativo para todos, ¿verdad? La fibrobroncoscopía dio como resultado un tumor que se alojaba en la carina y que se extendía hacia el bronquio puente derecho, inclusive hacia el bronquio puente izquierdo. También mencionaba de que la base izquierda de pulmonar se encontraba totalmente aislada, totalmente cerrada. Eso fue el informe. Se tomó varias muestras de anatomía patológica en varias biopsias, tomó el doctor Diego Benítez, y que se enviaron a anatomía patológica. Debo recalcar que la anatomía patológica generalmente tarda entre 10 a 15 días de darnos el resultado. Gracias a las gestiones de la dirección del hospital y de los médicos tratantes apuramos ese resultado de anatomía patológica y el 31 de marzo ya teníamos el resultado de anatomía patológica, el cual voy a develar el resultado porque los familiares ya lo hicieron a la prensa. Porque estos resultados, si es que los familiares no lo hubieran ya divulgado a la prensa, yo no estaría autorizado a realizarlo en este momento, pero como los familiares ya lo hicieron, carcinoma mal diferenciado infiltrante de la mucosa respiratoria, ¿verdad? O sea, un mal pronóstico, bastante mal pronóstico. Es un tumor maligno el que se encontró y en una localización bastante fea, porque eso significa que es bastante agresivo el tumor. El oncólogo solicitó inmediatamente, ¿verdad?, la inmunohistoquímica. Es un estudio bastante especializado que me va a decir o nos va a decir a los médicos a qué tipo de quimioterapia puede responder ese tumor. Ese estudio de histoquímica, ese sí tarda más o menos entre 15 a veces 30 días. A veces inclusive se manda al exterior. Ese estudio no cubre ningún seguro, no cubre el seguro privado, no cubre el IPS, no está cubierto por el ministerio. Entonces se tuvo que realizar en laboratorios privados. Estamos a la espera de esos resultados para iniciar inmediatamente, verá, la quimioterapia. Esta es la evolución de él hasta este momento. Él venía estando internado en sala de clínica médica.
El 10 de abril tuvo una descompensación brusca, entró en insuficiencia respiratoria y a pesar del tratamiento de rescate de los clínicos, no tuvo efecto ese tratamiento de rescate, entonces se solicitó el traslado al servicio de unidad de terapia intensiva por si haya necesidad de intubar. Ese 10 de abril ingresó a la unidad de terapia intensiva donde se realizaron otros tratamientos de rescate nuevamente. El paciente expulsó un coágulo gigante, con lo cual mejoró notablemente su respiración, su frecuencia respiratoria. Y actualmente se encuentra estable con signos y parámetros vitales estables, respirando por su propia cuenta, no está intubado y está con cánula nasal con respaldo de oxígeno. Está estable actualmente. Esta es la evolución hasta el día de hoy del paciente Enzo Darío Ferreira. Estos resultados entonces se dan recién este año, no en diciembre del año pasado. ¿Ustedes no tenían conocimiento de lo que le estaba pasando? Todos los resultados que yo le estoy manifestando es desde el minuto 1 que ingresó al hospital. Él ingresó, como le dije, el 23 de marzo. Y para el día 31 de marzo, 7 días después, nosotros ya teníamos definido el tumor que le estaba aquejando al paciente. Generalmente esta enfermedad, ¿cómo se presenta o a partir de qué tiempo recién se da? Las manifestaciones del cáncer, de todo tipo de patologías neoplásicas malignas, son muy diferentes en cada tipo de paciente, ¿verdad? Y generalmente tenemos que tener en cuenta que cuando empiezan los síntomas, generalmente ya estamos en un estadio 3, en un estadio 4. El cáncer es una enfermedad que avanza en forma silenciosa, prácticamente no manifiesta síntomas y signos y síntomas. Y una vez que lo manifiesta, prácticamente estábamos ya ante un estadio 3 o un estadio 4, como es en este caso. Bueno, es lo que dice justamente el director del hospital Bueno, ahí militar. justamente lo que estábamos escuchando entonces, esta conferencia de prensa, una situación muy complicada la de salud. Estamos hablando de un cáncer a nivel de la tráquea, los pulmones también comprometidos, obstruidos. En este momento entonces, sobre la situación del vicesargento que estaba en Viñascue. Natanael, vamos contigo, a ver. Sí, muchas gracias. Y bueno, el reporte que daba justamente sobre el vicesargento primero de infantería, Ever Darío Ferreira, quien recordemos estaba recluido en Viñascue porque se vio involucrado en un secuestro de un menonita. Eso ya habría sido el año pasado, cerca de febrero aproximadamente, y sus familiares recientemente denunciaban que él no estaba recibiendo la asistencia médica correspondiente. Por eso convocaron para dar también una versión oficial del Ministerio de Defensa, atendiendo que él, cuando comenzó a presentar los primeros síntomas, ya fue atendido por la doctora quien hablaba anteriormente, y posteriormente ya se lo trasladó aquí hasta el hospital militar el 23 de marzo. A los 7 días ya se tenía justamente su diagnóstico, que es un tumor, un cáncer en el pulmón que decía estaban entre estadio 3 o 4, decía justamente aquí el doctor Fretes, desmintiendo que no está recibiendo asistencia, sí aclarando también que hay estudios que tuvo que realizarse el vicesargento que no cubre el Ministerio, no cubre el Ministerio de Salud, no cubre IPS y tienen que hacerlo de forma privada. Probablemente esos gastos hayan asumido la familia, pero desde el hospital militar por lo menos refieren que sí está siendo atendido desde el primer momento que ha manifestado en los primeros síntomas. Encuentra en una terapia intermedia, tengo entendido ahora mismo el vicesargento. ¿Seguimos escuchando un poco? O vamos a la pausa nosotros, Natanael, y vamos a volver enseguida nada más. Entonces, en esta conferencia de prensa lo que hacen es desmentir la denuncia de la familia de falta de atención. Exactamente. Bueno, gracias Natanael, volvemos enseguida contigo.